Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Hola, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Ana Lucía Urruela y soy la coordinadora de proyectos de la Escuela de Posgrado. Es un gusto para mí estar aquí hoy con todos ustedes como presentadora de esta UFM Talk titulada ¿Qué sabes de la ciudad maya, sumergida en el lago de Atitlán, el recuerdo olvidado de Samabaj? También tengo el enorme gusto de presentar a nuestra conferencista Sonia Medrano. Sonia es licenciada en Arqueología de la Universidad de San Carlos y realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Es catedrática con nosotros en la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín para la maestría en Historia, al igual que es catedrática y formó parte del Consejo Directivo de la Escuela de Historia hasta en junio del 2021 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado investigaciones arqueológicas en los sitios Valberta, Montana, Paraíso y Cotzumalguapa en Escuintla. Y en el altiplano ha trabajado en Caminaljuyu y en Samabaj, el sitio del cual estaremos hablando el día de hoy. Ha publicado más de 20 artículos en revistas y libros académicos y es coautora con Guillermo Mata Amado del libro Arqueología Subacuática Amatitlán-Atitlán. Vale la pena mencionar que la profesora se encuentra ubicada en este momento en el Museo Popol Vuh, ubicado aquí en el campus de la Universidad Francisco Marroquín. El museo es hogar de una de las colecciones más grandes de arte maya en el mundo, teniendo una vasta colección de arte prehispánico y virreinal, el cual invitamos a todos y a todas a visitar. Pondremos en el chat el enlace para que puedan hacer un recorrido del museo de 360 grados de forma virtual. Para todos los alumnos de la UFM, les recordamos que la entrada es gratuita. Y también quiero recordarles que el museo está abierto al público a pesar de la situación. Antes de comenzar, quiero invitar al público a que por favor escriban sus preguntas y o comentarios en el chat, que al final tendremos un tiempo para interactuar con la conferencista y el público. Sin más que agregar, los dejo con la profesora Medrano. Buenos días, es para mí un gusto poder platicarles y conversar con ustedes sobre las investigaciones de Samabaj. Por ser un sitio sumergido es difícil conocerlo para todos o visitarlo, realmente es casi imposible, pero en esta oportunidad van a visitar algunos de esos lugares, van a conocerlos y al final pueden hacerme preguntas sobre las situaciones. Y también voy a hacer una relación de cómo
a través de mis investigaciones, creo que todavía se recuerda a Samabaj, a pesar de que estaba un poco confundida el recuerdo olvidado de Samabaj. El lago de Atitlán es una caldera volcánica. El origen ígneo se puede ver todavía hoy a través de algunas partes del lago que tienen agua caliente en la parte norte y los 3 grandes volcanes en el lado sur que enmarcan al lago y la vista preciosa, como se puede ver aquí desde Sololá. El sitio de Samabaj se encuentra en la margen sur del lago y fue construido sobre una isla cuando el lago tenía un nivel menos alto que en el presente. Hay diferentes sitios arqueológicos en las márgenes del lago que todavía hoy en día algunos están siendo investigados como Semetabaj y otros han sido reconocidos o reportados en diferentes oportunidades. Tenemos sitios en esta región de San José Chacayá, Chuitinamit, que fue la capital del reino Sotujil en el momento de la conquista, Chucumú, que es un sitio preclásico en el sur del lago, enfrente de Chuitinamit, se puede decir, y Santiago Atitlán, que hoy en día se encuentra en esta bahía de Santiago, y en realidad es un sitio colonial. La ciudad se trasladó hacia esta región, pero es probable que haya habido alguna ocupación prehispánica también en ese lugar. Samabaj era de esta forma en la antigüedad, cuando tenía las construcciones, la margen del lago sur quedaba a 400 metros de la isla. Tenemos una isla grande y 2 islas muy pequeñas que hasta el momento han sido poco exploradas, pero no son muy escarpadas, tienen grandes rocas y no se ha encontrado ninguna evidencia de ocupación humana, aunque sí algo relacionado con la modificación de las rocas naturales. Pero aquí en la parte de Samabaj, en esta parte que es naranja, que es la parte más elevada, aunque está a menos profundidad en el presente, se encuentra el área ceremonial pública, en esta parte donde tengo el cursor ahorita, y en el lado suroeste, en esta parte, tenemos la área residencial, y de ahí es que nosotros digamos que es una ciudad, porque sí tiene una parte donde tenemos habitantes, varios grupos habitacionales que están, pues, obviamente viviendo en la isla durante mucho tiempo. La primera ocupación o los primeros tiestos o restos arqueológicos que encontramos se remontan al preclásico temprano, más o menos 1000 años antes de Cristo, y son semejantes a la cerámica o a los hallazgos encontrados en la costa sur de Guatemala, y luego las construcciones en este momento, de las que les he hablado y les voy a enseñar, pertenecen al preclásico tardío, que es más o menos entre 200 años antes de Cristo hasta 350 después de Cristo, cuando el sitio quedó sumergido. Estas construcciones son interesantes, son cuadrados. Aquí les enseño la forma de las rocas que fueron trabajadas y canteadas para dejar los lados que iban a ser expuestos o se iban a ver por las personas cuadrados y lisos, y la parte que quedaba dentro o más bien debajo de la construcción, porque estos son basamentos, quedaban irregulares con la forma natural de la piedra, como se puede observar en esto. El interior de estos basamentos era rellenado con rocas naturales, fragmentos, arena, y sobre de estos cuadrados se erigieron estructuras perecederas como ranchos hoy en día, probablemente, no tenemos evidencia de ellos, y sin duda fueron arrasados a la hora que el sitio quedó sumergido. Otro de estos basamentos, podemos verlo aquí, cuadrado, se ve perfectamente. La visibilidad no es excelente, por eso en las fotos no podemos ver toda la estructura completa, pero sí se puede apreciar parte de ella, y esta tiene un saliente enfrente que por lo menos era, hoy en día le dijéramos como una terraza, como una pérgola frente a la estructura, y que daba al patio de la construcción. Esta es esa estructura de que les acabo de enseñar la foto, y este es el conjunto que nosotros llamamos cuadros originalmente, con las rocas como están construidas. Este fue el corredor que les enseñé en la fotografía. Estas son formaciones naturales que servían probablemente de límite, y de esa misma roca las extrajeron y las trabajaron para hacer las construcciones de los cuadrados de los basamentos. Entonces podemos ver un patio donde se realizaban actividades domésticas probablemente,
y los basamentos con diferentes construcciones. No hemos podido identificar claramente las actividades que se realizaban en cada uno de los basamentos y eran diferentes, porque precisamente por estar sumergido es muy difícil realizar investigaciones y a este momento solo se excavó parte de esta estructura y se encontraron restos domésticos. Esta es una mapa con las curvas de nivel de la isla y este es el grupo cuadros que quedan en esta parte, no sale sobre este mapa, pero hay otros grupos, como pueden ver el grupo Max y el grupo gradas, que le pusimos así porque pensamos que son unas gradas. La verdad, la divisibilidad, como les acabo de decir, es de 5 o 6 metros en las mejores oportunidades, entonces es difícil determinar cómo se relaciona una parte con otra. Y las inmersiones que podemos hacer son solo de 30 minutos, entonces también se corta como el proceso de ver todo, identificar las cosas más claramente. Lo interesante de esta diapositiva es que es la plaza cerrada, es la parte público ceremonial del sitio. Estas partes son formaciones naturales, de rocas naturales ígneas, que fueron modificadas para formar limpiado el centro, para formar una plaza cerrada, la denominamos. Al norte tiene una banqueta con monumentos, estelas lisas y sus altares, y al sur tiene a modo de muro de retención para el desnivel que viene bajando, también una estructura de piedras muy grandes para nivelar toda esta parte. Este óvalo que está aquí es una aglomeración de rocas naturales en este momento, pero yo pienso que fue el centro, el núcleo de una pirámide de tierra. Las construcciones del altiplano en el preclásico eran monumentos de tierra, estructuras de tierra, y es probable que hayan dejado ese núcleo de rocas, que es lo que vemos hoy, pero en realidad haya sido una pirámide de tierra. Hoy en día así vemos esa banqueta que les expliqué enfrente de esa pirámide. Estas son las rocas, sin duda aquí atrás, en la parte de atrás, debieron haber estado relleno de rocas y de tierra para formar esta banqueta. Este es un dibujo de las rocas como están hoy en día, que es claramente la forma con este saliente. Y enfrente del saliente tenemos el altar, es esto donde tengo el cursor en este momento, y ese puntito negro es la estela que es el monumento 1. Este es el altar y la estela que es el monumento 1 que está aquí atrás. Es una columna de basalto natural colocada en esta posición. No es una estela como se observan en los sitios de tierras bajas mayas, que toda la piedra caliza es trabajada con la forma, sino que estas son elementos naturales de basalto y modificados en la más mínimo. En el caso del altar podemos ver que se trató un poco de cuadrarlo, pero se mantuvieron partes naturales, y en el caso de la estela solo fue su tamaño probablemente de alto lo que cambió. Tenemos en este momento varias estelas y altares, y en total en ellos hay 28 monumentos. Para hacer un sitio tan pequeño, Samabaj, que ocupa una extensión de 350 por 400 metros de área, 28 monumentos es en realidad una cantidad bastante alta. Aquí vemos otro de los altares, y estamos tomando las medidas del tamaño en este momento, colocados en diferentes partes de la plaza cerrada y alrededor de ella esos 28 monumentos de los que les estoy hablando, lo que nos dice que el sitio es altamente ceremonial, pero también, como les expliqué al principio y les enseñé, tiene este contexto residencial. Probablemente hemos interpretado que estas personas que vivían eran las que manejaban el ritual, controlaban, mantenían el sitio, y luego eran las actividades que se realizaban en la plaza cerrada, sin duda eran presenciadas por un cierto número de personas que pudo haber sido grande. La plaza cerrada tiene casi 50 metros de largo, pero es probable que se realizaran fuegos y humo durante diferentes épocas del día o del año, y pudieron haber sido observados por los sitios que les mencioné al principio, que están a la orilla del lago, donde en la noche se pudieron haber visto muy bien esas fogatas, o durante el día el humo que se realizaba de los rituales. Durante nuestras investigaciones y el reconocimiento general de la antigua isla, encontramos en algunas de las partes estas formaciones rocosas,
que sin duda no eran naturales. Están las rocas, como las pueden ver, una encima de otra, aglomeraciones, y nos causaron duda porque, bueno, la primera que se encontró, pues pensamos que podía ser cualquier cosa, pero luego, siguiendo el reconocimiento sistemático de los alrededores de la formación de la isla, encontramos 4 al final, muy parecidas. Y entonces ya despierta nuestra curiosidad que qué podían ser. Realizando preguntas, enseñando las fotos, resulta que todavía hoy, en el presente, en San Pedro La Laguna, así sostienen los postes para los muelles. Desde una canoa llena de rocas, colocan el poste de madera, el palo, lo sostienen entre 2, 3 canoas, y luego tiran las piedras hacia el lago para dejar fijo ese poste, y luego hacen lo mismo con otro más largo. Hoy en día los muelles pues son bastante largos. En este caso, en Samabaj, solo encontramos uno de estas aglomeraciones de rocas, pero igual pensamos que son estas bases para pequeños muelles y para poder atracar estas canoas más pequeñas que llegaban en el pasado. Por eso pensamos, y hay pequeños caminamientos, así como se miran en los caminos de tierra hoy en día de a pie, que suben desde estas aglomeraciones hacia las partes altas de la isla. Entonces pensamos que era la forma de llegar a la isla, dejar las canoas amarradas. En aquel tiempo la isla quedaba a 400 metros de distancia de la orilla del lago, y lo que no es mucho en realidad. Era fácil llegar, pero al mismo tiempo permitía tener un control del acceso a la isla de Samabaj. Durante nuestros reconocimientos encontramos fragmentos de vasijas rotas que probablemente a la hora de llegar y subir el nivel del agua, yo creo que las personas tuvieron tiempo de salir, de dejar la isla de alguna forma tal vez no tan apresurada como hoy en día sucede durante un huracán, por ejemplo, pero sí lo suficientemente planificada como para ver que el nivel del agua estaba subiendo y que era necesario abandonar lo que había. Y deciden, yo creo que de una forma propia, dejar los monumentos, porque como pudieron ver, los altares y los monumentos pudieron haber sido removidos y llevados a otro sitio. No son tan grandes ni tan pesados, pero la decisión fue dejarlos en su lugar a donde pertenecían, en este lugar sagrado al que pertenecían, y las cosas domésticas de las casas, esas sí fueron llevadas, como estas, algunas se quedaron, como estas vasijas, y es lo que encontramos. Aquí pueden ver la reconstrucción de esta vasija, el soporte, como fue encontrado alrededor cercano, encontramos las demás piezas y pudimos reconstruirla. Esta vasija es parecida a esta que tenemos del museo, de la colección del museo, que también es de decoración usulután, y vemos los mismos colores naranjas, las diferentes tonalidades, como se observan en estas partes que quedaron metidas bajo tierra, por eso todavía está naranja. Lo que quedó en contacto con el agua toma esta tonalidad magenta y estas incrustaciones de calcio que se dan a través del tiempo que ha quedado, y también podemos ver esta parte negra, que es parte de las que están sumergidas, y se mira como las líneas donde fueron quedando, con el tiempo subía el nivel del agua o cambiaba la arena, y es interesante cómo cada vasija puede mostrarnos eso. Por ejemplo, aquí ven ustedes en este tiesto, toda esta parte naranja que estaba enterrada y por eso mantuvo su color, al igual que la vasija que tenemos aquí en el museo. Es otra de estas vasijas con la misma decoración usulután, y pueden ver que estas son las rayas que tienen blanco. Eso es una decoración de resistencia, le llamamos los arqueólogos. Está de esta forma, está incompleta. Es una vasija con 3 soportes y color naranja, y en las partes aquí queda negra por haber estado sumergida, pero esas partes debieron haber sido cremas, como lo son lo pueden ver en la vasija que tenemos aquí del Museo Popol Vuh. Esta vasija es muy interesante porque es del único tipo de vasija que tenemos 3 casos. Esta está completa, tenemos una incompleta y otras no tan completa como esta, pero casi completa. Y aquí en el museo, como pueden ver frente de mí, tenemos otra vasija con soportes mamiformes, la pueden ver limpia, sin las incrustaciones, y tiene los soportes mamiformes iguales que las que encontramos. Esta de aquí el museo es más grande,
Las que encontramos en Samabaj tienen más o menos 22 centímetros de diámetro, pero los soportes nos dicen mucho de la época a que pertenecen estas vasijas. Estas vasijas vienen del final del preclásico tardío, más o menos entre 250 a 350 después de Cristo. Esto nos deja el momento para interpretar nosotros cuando quedó sumergido el sitio. Obviamente, como pueden ver, las vasijas las encontramos en la superficie, no están nada enterradas, no fueron abandonadas o dejadas en basureros, sino que esto como que lo arrastró el agua a diferentes lugares, y son contemporáneas de esta otra vasija que tenemos del museo, que se llama Esperanza Flesch, es el nombre de este tipo de vasija, con este soporte, anular le llamamos, muy característico de Caminal Juyú y de esta época, 350 después de Cristo, y en Samabaj encontramos una de estas vasijas también mucho más pequeña, más chiquita, pero es casi idéntica a esta que tenemos del Museo Popol Vuh. Entonces, este tipo de material es el que nos permite a los arqueólogos determinar el fechamiento de los diferentes eventos de un sitio arqueológico y en este caso, del momento del hundimiento o de cuándo quedó sumergido Samabaj y ya no se supo más de él. El lago pues subió su nivel, quedó como lo tenemos hoy en día y como es un embalse natural, el agua siguió subiendo y subiendo. Es probable que al principio no haya sido hasta como lo tenemos ahora, pero al no tener una salida, entonces el lago siguió subiendo su nivel hasta los niveles que los tenemos todos y eventualmente Samabaj quedó completamente sumergido y fue hasta finales del siglo XX que Roberto Samayoa descubre el sitio para esta sociedad, para el presente, y bueno, causa esta sorpresa que comienzan las investigaciones, ya en el 2008 vamos a hacer este proyecto que es donde recuperamos toda la información que yo les he enseñado, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se olvida la gente de semejante cosa? Los guatemaltecos sabemos, y hoy en día pues podría poner el ejemplo también del mundo entero de esta pandemia, cuando sucede una cosa drástica o monumental, a la gente no se le olvida. La gente lo recuerda por años, y yo acordaba a mi abuela hablar de los terremotos del 17 porque ella los vivió niña, y yo misma, el que viví los terremotos del 76, pues para mí eso fue un antes y después, ¿verdad? Eso pasó antes del terremoto, eso pasó después del terremoto, hace uno en sus conversaciones, y los jóvenes nos preguntan, ¿y cómo era antes? Ellos no vivieron el terremoto. Pero estoy segura que ahora que pasemos la pandemia, igual va a ser, eso fue en tiempo de pandemia, eso fue antes de la pandemia. Entonces las cosas no se olvidan y van quedando muchos años, aunque con el paso del tiempo el recuerdo es menos claro, un poco más confuso, y precisamente por esta situación yo quise averiguar y buscar, porque me parecía que es monumental, el hecho de que un centro ceremonial, una ciudad sea devorada por el agua de un lago, se la llevó el agua, es algo tan trágico y tan monumental que no iba a quedar olvidado jamás. Y comencé a buscar cómo es posible que ciertamente sí estaba olvidado. Ya en el siglo XX ninguno de los pobladores, a pesar de que el área del lago de Atitlán es tradicional, están los hablantes de Sutujili y de Cachiquel, los pueblos aborígenes todavía viven alrededor, y sin embargo parecía como que no se tenía conocimiento de este sitio. Entonces comencé a buscar información de diferentes fuentes y me acerqué primero al Memorial de Sololá. Es un manuscrito colonial encontrado en el archivo franciscano del Palacio Sorizfal en 1844. Ya está traducido a varios idiomas, pero lo interesante es que relata parte de la historia del grupo Cachiquel que viene a ocupar el lago en un momento del siglo XIII o XIV. En un momento encuentro esta parte muy interesante porque entonces en una de estas partes Gagavitz, el fundador de este reino de los cachiqueles, entra a conquistar el área de Atitlán, que era ocupada originalmente por los sutujiles que todavía viven en la margen sur del lago. Entonces, en este caso, describe, les voy a hacer un pequeño resumen porque es bastante largo en los anales. Gagavitz y los guerreros cachiqueles hacen un recorrido por diferentes partes del lago y van en estos poblados que se mencionan sus nombres, que ya no son los nombres actuales, por supuesto, y describen enfrentamientos, peleas,
cogen cautivos, hacen alianzas con otros, toman mujeres como esposas en algunos pueblos, y luego de hacer esta interacción con los utugiles y ganar, al parecer en batalla, el derecho a dominar la región, o una pequeña conquista o gran conquista, capturan a Tolgom, un gobernante, un rey de una de estas ciudades utugiles, y esta captura fue decisiva para la victoria de los cachiqueles. Pero en ese momento ellos capturan a Tolgom, lo sacrifican y sus restos son lanzados al agua del lago desde un lugar que se llama Cacbatzulú, en el texto de los anales del Memorial de Sololá. En ese momento Gagavitz y su hermana, se destaca la presencia de su hermana porque las mujeres son muy importantes en las situaciones prehispánicas para las alianzas matrimoniales, y su hermana obviamente era una princesa cachiquel. Se ubican en otro lugar que mencionas en el texto, que se llama Cabahuil Abaj. En los años 90 hubo unas investigaciones en San José Chacayá, y se piensa que se ha identificado esa región con esta de Cabahuil Abaj, pero no está completamente seguro, pero es una propuesta. Gagavitz, luego de instalarse ahí, construir viviendas y casas, o al parecer un pueblo, se va. Probablemente la idea de él de quedarse con su hermana y construir estas casas era continuar con el dominio de la región, que sin duda no estaba establecido, a pesar que en batalla ya lo habían ganado con la conquista y la toma, el sacrificio de Tolgom. Pero obviamente hacía falta todavía consolidar esa ocupación, y entonces en algún momento describe el texto, cuando Gagavitz se va a ir de la región, se lanza al lago de Atitlán, dice. Al lanzarse en el agua fue sorprendente cuando él se lanza, y cuando toca el agua se convierte en serpiente emplumada, dice. Luego se oscurecen las aguas, como lo pueden ver en esa foto tomada el 27 de julio de 2011, y se levanta viento del norte formando un remolino que agitó la superficie, y yo creo que es exactamente igual a este que se está formando pues en el 2011. O sea, no es más que eso lo que se está relatando, pero relacionado con que lo hizo Gagavitz. Con este evento culmina la conquista o el asentamiento de los cachiqueles, y se llega a un pacto. Los utugiles acuerdan dividir el territorio del lago y se van a quedar ellos en el sur, y van a usar los recursos del sur del lago para ellos, y el norte del lago quedará en manos de los cachiqueles, como es hasta la fecha. Todos los poblados del norte son hablantes de cachiquel, y llega la paz. Pero lo interesante de esta narración es cómo que, a pesar de que había habido una victoria militar, hasta que se interviene de esta forma esotérica con el lago, con el agua del lago, y Gagavitz tiene que lanzarse personalmente al lago, y se convierte en serpiente emplumada. Esta es una deidad que desde el preclásico temprano, o sea, más o menos desde el 250 después de Cristo, es muy conocida en toda Mesoamérica. Él se transforma en esta deidad y se logra el pacto, por fin. La victoria bélica se había logrado antes, pero obviamente la paz no había llegado hasta que suceden estos eventos trascendentales que cambian la situación, en los cuales está claramente presente el agua del lago y su trascendencia. No es la única historia, bueno, esta es la única historia colonial que tenemos escrita, y luego me paso, no encontré más documentos, más textos de esa época, pero sí hay escritos de la tradición oral actual del siglo XX, y hay otros relatos que les quiero contar. Por ejemplo, dice este otro: los poblados en las márgenes del lago actualmente siguen habitados por hablantes de Xutujil y en el área sur de Cachiquel y del norte. Y ellos tienen esos textos diferentes. Uno de ellos fue publicado en 2007 en la Prensa Libre, y dice: en una ocasión un hombre se ahogó y no se encontró su cuerpo, a pesar de que la familia hizo una búsqueda intensa. Un año después iban unos comerciantes rumbo a Quetzaltenango y pasan a caballo por las márgenes del lago, y de pronto lejos ven unos caballos diferentes, muy elegantes, y al acercarse se dan cuenta que no eran caballos, sino eran venados, y que en uno de los venados iba un hombre encima del venado, cabalgándolo, y curiosamente era aquel hombre que hace un año todo el mundo
buscaba en el lago porque se había ahogado. Entonces se acercan a él y dicen, bueno, ¿y vos qué pasó? ¿No te habías ahogado? No, les dice él, yo no me ahogué, yo estoy vivo, pero no puedo, estoy diferente. Cuando yo caí al agua, me salvó, me fui a una casa debajo del lago. Y ahí me dio trabajo esta señora, la dueña del lago, y tengo que cuidar el lago por ella. Y por eso salgo en estos venados a cuidar y tengo que regresar a cuidar la casa en el lago. Muy interesante. ¿Qué cosas resaltan de este relato? La persona está fallecida para la vida común y corriente, pero sin embargo lleva una vida vivo dentro del agua y trabaja para una dueña del lago que vive con una gran serpiente, dice él, que es la que lo cuida, y él como que los mantiene con estas, curiosamente, los venados. Nuevamente vemos el agua, las profundidades, y en este caso ya nos mencionan que hay casas debajo del lago. Tenemos otro relato donde dice que los pescadores que pescan de noche detienen su canoa, pero no se pueden mover, ni hablar, ni gritar, se van quedito, callados. Uno pensaría que para tener mejor pesca, pero no. Es para que los espíritus de los ahogados y la Virgen que anda por ahí en la noche dentro del lago no los encuentren y los dejen hacer su trabajo. Nuevamente, el lago relacionado con ahogados que tienen relación con los vivos y esta Virgen, esta mujer que tiene poderes en el lago. Tenemos otro relato que dice, pues cuenta mi abuelo, mi papá, que don Juan Ramos, o sea, hasta el nombre tenemos, dice que existe una iglesia en el centro del lago. Adentro de ella vive una virgen. Mi abuelo cuenta que también hay un dragón que se encuentra custodiando al lago y a la vez protegiendo la iglesia. Los cangrejeros son lo que más miedo le tienen a esto, a la Virgen y a la iglesia que está dentro del agua, porque dicen que el dragón no los deja que bajen a lo profundo o que buceen para sacar los cangrejos. O sea que nuevamente tenemos estas construcciones dentro del lago y qué significado tienen, ¿va? Seguimos con otros relatos. Aquí es Santiago Atitlán, esta es la comunidad actual de Santiago Atitlán en la Bahía de Santiago. Y dicen, Santiago, como ustedes saben, es muy grande y lo podemos ver aquí en la foto, pero no está así como lo mira la gente. Dice. Debajo de ese pueblo hay 12 tendales y son los que sostienen al lago. El lago no está así nomás, tiene quien lo sostenga. El lago tiene su espíritu y guardián. Dicen que es una señora. Ella es la que lo cuida y lo mantiene. Está presente en espíritu. Los volcanes se encuentran cerca, dicen que son los horcones del cielo. Continuamos con otro relato. Un hombre buscaba cangrejos todos los días bajo el agua. Un día se metió a bucear y sin sentirlo se fue al fondo y llegó a un gran pueblo en donde habitan las personas que se han muerto en el lago. El hombre reconoció a unos paisanos ahogados y cuando salió se dio cuenta que había estado medio día bajo el agua, pero nunca logró regresar y reconocer el pueblo que se le había descubierto. Entonces, ahí este es más claro. La persona baja, logra permanecer medio día bajo el agua y ve un gran pueblo. Otro relato dice, durante la conquista, cuando Pedro Alvarado llegó a la región, Pedro Alvarado era el encomendero de Santiago Atitlán, los locales, los sutujiles, no quisieron que tomara sus tesoros y los tiraron al agua. Entonces, un hombre, amigo de mi papá, dice el relato, decidió buscarlos y se buceó en el lago. Pero lo que encontró fue un señor que le dijo que se fuera. Este señor tiene una casa perfecta ahí abajo con columnas y su señora es en realidad quien tiene la importancia. Y para dejarlo salir, le pidieron que mandara 3 cabezas. Habría que averiguar de cabezas de qué fue lo que pidieron, pero interesante, nuevamente regresamos a estas situaciones donde vemos que hay construcciones, una iglesia, casas, pueblo, pero hay elementos construidos dentro del agua en estos relatos de la tradición oral, tienen poderes, tienen seres protectores, en algunos casos es un dragón, una serpiente, y tienen esta señora que a veces se menciona como virgen, a veces como dueña, pero ella es realmente la poderosa en el lago. En el caso que nos menciona en el último relato, un
un señor, dice, él no es del de la importancia, el de la importancia es ella, la señora. Entonces resulta muy interesante ver y destacar cómo coinciden estos relatos, los del siglo XX, con las construcciones dentro del lago, que claramente las podríamos relacionar con la ciudad perdida de Samabaj. Hay otro relato muy interesante que se sale un poco de esto, pero resulta siempre interesante porque resulta que el lago es una entidad con decisión propia. No es un lago cualquiera, que es una caldera volcánica, como les dije al principio, y se llenó de agua y que podemos sacar recursos de ella, sino que este lago tiene decisión y vivía en Quetzaltenango, dicen que queda en esta parte de Guatemala, donde está el punto amarillo. Entonces el lago estaba o sea, ese cuerpo de agua se encontraba en Quetzaltenango, pero no le gustó, dice el relato, porque era muy frío. Efectivamente, Quetzaltenango es una parte muy fría en el altiplano y decidió trasladarse, dice. Y se viene el lago, ahí ven la flechita amarilla, a Laguna Seca, y aquí abajo ven la foto. Esta es Laguna Seca, actualmente es una aldea cerca de San José Chacayá. Esta parte que vemos en la foto es la que se convierte en laguna en tiempo de invierno, probablemente ahora, pero curiosamente dentro de ella, cuando está seco en verano, hay construcciones adentro, hay basamentos precisamente como los de Samabaj en esta parte, y alrededor también se encuentran restos arqueológicos, algunas evidencias de construcciones en estas partes planas. Entonces dicen que se trasladó a Laguna Seca, pero como pueden ver es pequeño, alrededor de unos 100 metros por lado esta parte. Entonces dice que ahí no le gustó al lago tampoco porque estaba todo apretado y muy chiquito. Entonces se sale de Laguna Seca y se va a donde está ahora, al lago que conocemos, y se convierte en el lago Atitlán. O sea, dejó de ser aquel laguito de Quetzaltenango, se fue a Laguna Seca y eventualmente se va a Atitlán. Entonces, nuevamente vemos que el agua del lago tiene poderes, decisión, puede ir y venir a su antojo por diferentes lados. El agua en sí, ese espejo de agua que vemos en el lago. Y eventualmente ese relato nos dice que se estuvo moviendo de un lugar a otro y probablemente sea que Laguna Seca, de hecho su nombre no lo dice, es una laguna, fue una laguna en un momento y es la explicación ahora para decir que de un lado se traslada a otro. Entonces, pues hoy en día, en el presente, a nadie le sorprendería que el agua del lago se fuera hasta donde lo tenemos ahora, porque obviamente es monumental y más bonito que allá en Laguna Seca y seguramente que en Quetzaltenango. Pero lo interesante, aunque sea inverosímil la historia, es cómo el agua del lago tiene este poder de trasladarse y es un ente. No es una cosa inerte, sino que tiene posibilidades. Y todos los relatos que les he contado pueden ver las diferentes situaciones y pueden relacionarse muy fácilmente con Samabaj, al verlas ya todas juntas los relatos. Entonces, el recuerdo de Samabaj estaba ahí, estaba en la tradición oral, pero era olvidado. No se recordaba a qué se refería ese recuerdo. Y he de destacar que todas estas historias que les he contado están publicadas y en mucho tiempo antes de que se hiciera la investigación de Samabaj o que saliera al público la presencia de Samabaj, pues la mayoría de historias fueron reportadas por Perla Petrich en 1997, otras por Okush B en el 2007, y como esa de Prensa Libre, y, o sea, todas fueron antes del proyecto, o sea, no hay una influencia entre las investigaciones del proyecto y las explicaciones de las iglesias, y por seguro, la que nos recuerda el Anales de los Cachiqueles o el Memorial de Sorolá de Gagavitz, pues obviamente eso estaba pasando siglos antes del siglo XX y podemos ver que está relacionado. Entonces, esta tradición oral es un recuerdo de ese evento histórico de Gagavitz y su transformación en serpiente emplumada y ahora queda como esta serpiente, como este dragón que protege a la señora del lago, o es un recuerdo directo de Samabaj y el hecho de que Gagavitz haya tenido que lanzarse al lago era como visitar a esa ciudad sumergida y pedirle permiso para poder dominar parte de la región.
esta disyuntiva es difícil de ver y la información, por supuesto, no nos permite escoger una o otra de las alternativas. O sea, el recuerdo es de Gagavitz o el recuerdo es de Samabaj. Personalmente, pienso que por haber sido aquel evento tan trascendental y la conmoción que daba en la población y en la región, sin duda marcó un momento en la historia del altiplano de Guatemala. Y probablemente países como nosotros que sabemos de las destrucciones lo vamos a dejar en nuestra historia de diferentes formas. La desaparición de Samabaj dentro de las aguas del lago sin duda fue recordada de diferentes formas, de diferentes estilos y por las diferentes personalidades de la sociedad antigua. De plano fue registrada de formas diferentes, algunas formas como Gagavitz y la serpiente emplumada, otros como una señora que cuida el lago o como un dragón o una serpiente que habita en el lago. Pero lo cierto es que no se ha olvidado la presencia del lago y la tenemos todavía en este momento, y ahora que se ha descubierto nuevamente Samabaj, lo hemos reconocido, podemos por fin conciliar estos dos momentos de la historia del lago y la monumentalidad que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por esta excelente exposición. Creo que todos los que estábamos viéndola la disfrutamos muchísimo. Y pues ahora pasaremos al espacio de preguntas y respuestas, el cual tendremos el gusto de tener a Camilo Alejandro Ruin como moderador. Voy a presentar a Camilo. Camilo es arqueólogo y epigrafista. Ha impartido cátedras universitarias en 4 universidades del país, presentado conferencias y ha facilitado cursos sobre arte, iconografía y escritura jeroglífica maya en congresos especializados tanto a nivel nacional como internacional. También ha publicado varios artículos académicos sobre dichos temas. Actualmente es curador del Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín e investigador en el proyecto Atlas Epigráfico del Petén de la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia. Además, tenemos el gusto de poder decir que estudió un posgrado en Historia con nosotros en la escuela de posgrado, o sea que es alumno de nosotros aquí en la escuela. Y pues sin decir más, bienvenido Camilo, los dejo a ustedes en este espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ana Lucía, un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué tal, Sonia? Interesante charla. La verdad siempre, pues es interesante, ¿no? Ver esa relación que siempre tienen los lagos como un lugar especial en la cosmovisión maya. Y pues las historias recopiladas, debemos recordar que todos los objetos, cerros, lagos, cuevas, son seres animados para los mayas, en su acepción del latín ánima como hálito de vida. Sí, creo que tendremos algunas preguntas y comentarios. Bueno, la pregunta que creo que todos hacen, ¿no? Carmen Reyes nos pregunta, ¿por qué se llama Samabaj? Samabaj es un nombre moderno que se le dio al sitio por su descubridor. Abaj quiere decir piedra en cachiquel. Y Sam está relacionada con el apellido del descubridor del sitio, que es Samayoa. Entonces, es una forma de llamarlo en el presente. El nombre fue aceptado por el Ministerio de Cultura y Deportes cuando se registró el sitio en 1998. Y ese es el nombre que tiene en la actualidad. Muchas gracias. Sonia, mire, los niveles del lago subieron hacia el año 300. Recuerdo que se publicó en el libro de arqueología subacuática, y mencionaban que durante el siglo XX pues también tuvo fluctuaciones significativas, pero en tiempos prehispánicos usted menciona que la causa de que subieran dichos niveles pudo haber sido una erupción del volcán Atitlán, bloqueando el drenaje del lago. También menciona que puede haber sido los deslizamientos de tierra en las orillas que pudieron causar elevaciones del nivel del agua, o bien formaciones volcánicas en el fondo del lago que pudieron contribuir a elevar el nivel del lago también. Ahora, ¿hay un consenso sobre esto? Pues en realidad las investigaciones geológicas
de la región del lago de Atitlán fueron realizadas en 1970 finales y 1980. Fueron intensas y bastante extensas, pero en ese momento no se sabía de Samabaj y de que había quedado sumergido este lugar. Sin embargo, esos geólogos propusieron que hasta más o menos el 300 después de Cristo, o por lo menos 2000 años antes del presente, dicen ellos en sus reportes, que sería el año 2000 más o menos, el lago tenía un drenaje natural, o sea, tenía un río que servía de válvula para que mantuviera el nivel del agua. Y una erupción del volcán Atitlán en esos tiempos, ellos la identifican la fecha por carbono 14, cerró. O sea, la colada de lava que ellos encontraron va hacia lo que hoy en día es más o menos San Lucas Tolimán, y ellos proponen que es probable que haya cerrado, haya cubierto ese río, y entonces desde ese momento el lago quedó como el embalse que conocemos hoy, un lugar que empieza a subir el nivel y ya no tiene salida, ya no tiene una válvula de escape. Entonces es probable que esa haya sido la causa, porque coinciden las fechas bastante bien por la cerámica y por las fechas de carbono 14. De los geólogos en aquel tiempo, en 1980, no les interesaba esa diferencia de 300 años. Y es probable que hoy en día pudiéramos tener mejores fechamientos, pero hace falta que sean geólogos los que hagan esas interpretaciones. Se han encontrado también grandes deslaves dentro del lago que han ocurrido, como el que sucedió en el 2008, 2007, perdón, en Panamá, que cayó allá en la Bahía de Santiago, y eso sin duda también sube el nivel del agua de alguna forma. Entonces es probable que ambas situaciones hayan sido necesarias para subir el nivel de algunas formas, pero es algo que no es definitivo. Yo personalmente me inclino hacia esta erupción del lago de Atitlán y que haya cerrado esa válvula que, como conocemos el lago de Amatitlán, es el río Michatoya el que le sirve de desagüe. Y entonces lo mismo sucedía probablemente con el lago de Atitlán hasta que quedó un embalse. Yo creo que eso es lo más posible y más seguro. Muchas gracias, Sonia. Tenemos una pregunta de Alejandra Martínez. Nos dice, ¿qué elementos característicos del preclásico están presentes en Samabaj? Las construcciones de piedra que tenemos, esos basamentos de piedra, no son característicos del preclásico en toda Guatemala porque no hay tanta piedra, pero cuando cualquiera vaya al sur del lago de Atitlán puede ver que uno camina sobre piedras hoy en día, y las milpas están entre las piedras, el café también. Entonces es algo que sin duda era característico de la región. Las construcciones de piedra se vieron necesitados a usarlas, pero lo que era común en el altiplano eran las construcciones con tierra, las pirámides que todavía las vemos de tierra en San Andrés de Metabaj. Y yo creo que las teníamos en la plaza cerrada de Samabaj, porque solo vemos esos núcleos muy burdos y rudos de piedra local, o sea, medio trabajada la roca natural, sin duda bien hechas las pirámides, pero el agua las lavó, se llevó la tierra. Pero yo creo que esa construcción de pirámides de tierra sí la teníamos allá. La cerámica es otra característica del preclásico que está presente en Samabaj, comparte, como vemos, con Caminal Juyú y otros sitios Caminal Juyú es el sitio más importante del altiplano en este momento en el altiplano de Guatemala, y Samabaj compartía toda esta cerámica como las que tenemos aquí. Este incensario es del lago de Amatitlán, de esta época más o menos, y no los tenemos iguales en Samabaj, pero sí tenemos esas características de las orejeras, del tipo de vasija, la vasija que tenemos al final negra, incisa, esas todo el altiplano, y en Samabaj las tenemos iguales, y la prueba es que estas que están aquí no son de Samabaj, y sin embargo tenemos todos con esa misma decoración, o sea, Samabaj compartía esa cultura material con el resto del altiplano, y un sitio tan lejano como sería Caminal Juyú, que está a casi 80 kilómetros en línea recta. Mucho más difícil llegar, ¿va? Gracias, sí. Bueno, Sonia, un comentario. El trabajo del arqueólogo ya de por sí es meticuloso, ¿no? Sin duda es vital para entender los vestigios dejados en las ciudades prehispánicas. Y bueno, sabemos que la arqueología tiende a ser a veces destructiva, ¿verdad? Porque muchas veces se destruyen los contextos al tratar, pues, de buscar evidencia en niveles
mucho más bajos, ¿verdad? Del subsuelo. En su experiencia bajo el lago de Atitlán, ¿cuál fue para ustedes como arqueólogos el mayor problema a la hora de realizar excavaciones e investigación? Pues el mayor problema que se tiene en un proyecto subacuático, primero es que somos pocas las personas en Guatemala que tenemos la formación de buceo para hacer el trabajo. Cualquier arqueólogo puede trabajar en un sitio sumergido, sí sabe bucear, pero ese es lo delicado, saber bucear. Y sentirse cómodo trabajando en el fondo del lago. Nosotros nos tuvimos que acostumbrar, no éramos arqueólogos con una formación de arqueólogos subacuáticos, solo aprendimos a bucear para realizar este proyecto y unos más que otros se adaptaron más rápido, más despacio al trabajo subacuático, porque tenemos que estar cuidando nuestra seguridad como personas bajo el agua y al mismo tiempo realizar este trabajo, que es el trabajo arqueológico tan lleno de trabajo específico. Y el mayor problema, aparte de esa limitación, es el tiempo que estamos bajo el agua. Por ser un lago de 1500 metros de altitud, el buceo se restringe mucho. Entonces solo podíamos estar media hora bajo el agua en cada buceo y solo podíamos realizar 2 inmersiones al día si el clima nos lo permitía. Entonces habían días que no podíamos realizar las 2 inmersiones, solo una, de media hora, comparado con un sitio arqueológico en tierra donde estamos 8 horas trabajando y vemos todo el sitio desde que llegamos. Tal vez la vegetación o los árboles nos cubren ciertas partes, pero con caminar sobre los montículos o darles vuelta, pues uno tiene una idea. Aquí no. Vemos 5 metros ahí al fondo y cuando volteamos la cara ya no vemos lo que dejamos 5 metros atrás. Es más, hasta pudimos habernos perdido nosotros de por dónde andábamos nadando o buceando en ese momento. Entonces, esa es una de las grandes limitaciones, tener esa idea general de cómo era el sitio, y esto se complementó con hacer un reconocimiento con sonar para poder crear ese mapa topográfico que les enseñé tan rápidamente, pero es para complementar esa limitación del tiempo de poderlo ver, tuvimos que tener el mapa topográfico y luego ubicar por GPS los conjuntos arqueológicos que habíamos encontrado sumergidos en el lugar topográfico. En algunos casos el sonar nos daba la ubicación, era lo suficientemente, había suficiente fuera de la superficie del lago, del fondo del lago para que se identificara en el sonar, en otros casos no, y entonces teníamos que ubicarlos más o menos por el GPS, pero sí logramos crearnos una idea general con el mapa topográfico. Pero sí, la investigación subacuática va mucho más lenta y a un ritmo diferente que la investigación en tierra. Excelente. Tenemos un comentario de Ivonne, nos dice, qué interesantes los relatos, Sonia. Enhorabuena, que continúes con la investigación para darla a conocer. Tenemos una pregunta de Sofía Rosell. ¿Cómo influencia esta ciudad a nuestra cultura o en nuestra cultura? Pues yo creo que lo que principalmente nos presenta es que los cambios drásticos han sucedido siempre. Hoy en día nos estamos enfrentando a una pandemia, al cambio climático, a la destrucción de cosas por terremotos, de edificios. Esto no es nuevo. Sí es nuevo lo que estamos viviendo, sí son diferentes causas las que lo están ocasionando, pero desde siempre las sociedades y la sociedad de lo que hoy es Guatemala se ha enfrentado a destrucciones, a cambios dramáticos que no quedaban bajo el control de sus habitantes. Y las personas tuvieron que interpretarlos de diferentes formas, asumirlos esa sociedad y luego convertirlos en su historia y seguir adelante. Transformarlos en un conocimiento específico o en una creencia, como es en este caso específica, y seguir adelante y no dejarlo atrás. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro trayecto en esta tierra, y tenemos que seguir aprendiendo de ella, y parte de aprender de ella es no olvidar lo que ha pasado y superarlo y saber cómo lo logramos superar, porque sin duda las personas y lo que representó Samagaj en su momento tuvo que ser trasladado a otro lugar, a otro centro ceremonial, y las prácticas que ahí se llevaban a cabo se tuvieron que haber realizado sin duda en otro lugar o transformarlas en otro tipo de prácticas, pero la sociedad los superó porque ahí lo vemos, siguen ocupados, seguimos teniendo ocupación en esa región. Entonces, esa es la enseñanza para el presente. Excelente.
Gracias, Sonia. Tenemos a José Eduardo Cordón. Pregunta, ¿se tiene conocimiento acerca de cuál fue el nombre original de Samabaj? En sí y no. Personalmente, yo como arqueóloga, como científica, no puedo aceptar por el momento otro conocimiento, pero sí debo reconocer que en Santiago Atitlán, los guías espirituales de la región han consultado con sus nahuales, con sus sueños, y ellos han tenido diferentes nombres que se les han revelado de diferentes formas para nombrar el sitio. Y yo personalmente solo me he enterado que uno de esos nombres es Jaibal, le quieren poner. Hay otro lugar en el lago de Atitlán que se llama Jaibal por el actual poblado de Santa Cruz, es una península. Ellos dicen que ese es el nombre que se le ha revelado a los guías espirituales y tuvieron una iniciativa de pedir al Ministerio de Cultura y Deportes el cambio de nombre para ponerle este nombre. No sé cómo ha seguido porque no estoy yo involucrada en ese proceso, pero sí hay diferentes formas de tenerlo y ojalá hubieran documentos prehispánicos que la comunidad de Santiago Atitlán siempre ha mencionado, que tienen documentos ellos en su poder, sobre todo en la cofradía, que mencionan muchas cosas de su historia que no están al alcance de la estructura del Estado de Guatemala. Y ojalá hubieran ahí información sobre este nombre del sitio. Yo no he tenido conocimiento hasta este momento, pero solo de esto que les cuento, ¿verdad? Que son los guías espirituales del presente los que han hecho propuestas o se les ha revelado el nombre de formas diferentes. Pero sí es interesante eso, ¿verdad? Claro. Sonia, y tenemos alrededor de 17 sitios reportados en los alrededores del lago. Arthur Demers ha iniciado hace algunos años investigaciones en el sitio Semetabaj, perdón. ¿Se ha podido comparar estos materiales y cronologías obtenidas por ambos proyectos para ver si existe alguna relación comercial o ideológica con el sitio de Samabaj? Las investigaciones de Semetabaj en este momento, estábamos en un proceso cuando vino la pandemia y ya, soy sincera, no pudimos comparar los materiales de ninguna forma. No la hemos ni siquiera con fotografías visto. Ellos están recién en aquel momento, en el 2020, estaban en el proceso de registrar y manipular todos sus materiales. Es una tarea pendiente, pero sin duda la vamos a realizar. Sí estamos en contacto. Semetabaj pareciera que es un poco más temprano que Samabaj, pero sí llega hasta este momento del preclásico, cuando Samabaj es más importante. Y yo he pensado que precisamente el centro ceremonial que controlaba, o ese control ceremonial de Samabaj, yo me atrevo a proponer que pasa a San Andrés Semetabaj cuando queda sumergido Samabaj. Pero habría que ver esta relación de materiales para ver si continúan allá, pero el sitio de San Andrés Semetabaj es realmente grande, con pirámides muy altas, que sí representa que es un lugar muy importante. Y es probable que haya sido el heredero de este culto que se realizaba, o las ceremonias que se realizaban en Samabaj. Excelente, gracias, Sonia. Tenemos también un comentario de Matilde Ivic. Bueno, solo como comentario pone, ella no era exactamente una ciudad, ya que carece de algunas características mínimas para ser nombrada una ciudad, refiriéndose a Samabaj, ¿verdad? Lo que Samayoa inscribió con su apellido como Samabaj es un grupo de estructuras, al parecer con funciones rituales, que formaba parte de otro sitio mayor. ¿Qué piensa usted cree que sí sea pues específicamente ritual? Porque usted en sus investigaciones pues sí localizó áreas habitacionales, ¿verdad? Dentro del grupo que está sumergido, ¿no? Los arqueólogos somos flexibles para usar las palabras, la verdad. Podríamos ser rigurosos en decir que una ciudad hoy en día en el presente tiene cierta estructura, ciertos elementos, que drenajes, que calles, que avenidas, entonces por eso Samabaj no lo es. Pues no está mal, puedo aceptarlo, pero la realidad, el hecho de llamar ciudad a Samabaj me parece a mí apropiado por el hecho que habían residentes, habían personas que estaban viviendo en este lugar. Es una palabra que hoy en día todos
van a entender que es un lugar de habitación y de actividades varias, no solo de que la gente viva, hay muchas actividades en una ciudad, y en ese caso también sucedían en Samabaj esas actividades, habían muelles, habían áreas de residencia, habían áreas de culto o de actividades públicas. Entonces, no me parece inapropiado llamarla una ciudad, pero es en el sentido amplio de la palabra y en el sentido actual para que nos comprenda a todas las poblaciones ahora. En el sentido estricto arqueológico, por supuesto, deberíamos de ser un poco más minuciosos y llenar más requisitos. Estoy de acuerdo con Matilde, pero en Samabaj, como les he dicho, no tenemos toda esa información. Es bien difícil por lo poco que tenemos y el interés principalmente es transmitir a todas las personas que no van a poder visitar Samabaj porque está sumergido, darles esa impresión de lo que el lugar era. No era una cosita pequeña, no era una islita con 3 piedras, sino que era algo realmente impresionante que costó a la gente antigua hacerlo precisamente por haber estado en una isla alejada del centro, de la orilla en aquel tiempo. La gente se tuvo que trasladar trabajadores, trasladar especialistas que iban a realizar los rituales, visitantes, hay muelles, o sea, hay muchas instalaciones dentro del sitio arqueológico actual que nos llevan a una cosa más elaborada, aunque sea pequeño. Como yo les dije, son 350 a 400 metros el área con construcciones. Sí, es pequeño, pero dadas las limitaciones de la época y de la isla, creo que sí cabe destacar que era un lugar muy importante y por eso, pues, estoy de acuerdo en llamarlo ciudad. Muchas gracias. Tenemos a María José Paz. Pregunta, ¿se puede visitar Samabaj? ¿Me lo repite, Camilo? María José Paz pregunta si se puede visitar Samabaj. En este momento no se puede visitar. El Ministerio de Cultura desde el 2013 emitió un acuerdo ministerial que no se debe visitar Samabaj precisamente porque no hay una forma de protegerlo de las visitas. Como muchas visitas pueden ser muy responsables y muy respetuosas, pues no hay forma de saber quién es ese visitante y qué va a hacer en el sitio. Entonces, no sé, yo no puedo dar la ubicación exacta de Samabaj, el ministerio tampoco la va a proporcionar y la verdad es que si hay alguien que lo logra encontrar y va a visitar, pues yo diría que no lo hagan porque es preferible preservarlo hasta que pueda realmente ser una visita organizada y para proteger el sitio. Entonces, en este momento no hay visitas públicas o grupos de buceo que los lleven. Si eso sucediera, es fuera de la reglamentación que tiene el sitio. Excelente, tenemos espacio para una última pregunta. Santiago Lafuente nos dice, ¿existe alguna iniciativa para inscribir a Samabaj dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO? Hubo una iniciativa que empezó en el 2011 o 12, no lo recuerdo exactamente. Llenamos papelería, se hizo toda la información. Yo colaboré con muchísimo de la información arqueológica, por supuesto, para que el ministerio lograra hacer la inscripción y se adelantó bastante precisamente por lo espectacular del sitio, en el sentido no de los hallazgos, sino que de su posición, de estar sumergido, de tantos monumentos. Entonces sí hubo una iniciativa que quedó limitada precisamente por situaciones como esta de la visita, como la protección del sitio, como la forma en que el Estado de Guatemala podía conservarlo, porque en el momento de declarar un sitio Patrimonio de la Humanidad, por supuesto que tiene que recibirse visitas y hacerse público y permitir que la humanidad conozca y tenga acceso al lugar. Y eso es algo que el Estado de Guatemala todavía no puede afrontar. Entonces, quedó limitado a ese momento. La UNESCO, de hecho, quería colaborar o inició procesos de colaboración con el Ministerio de Cultura de aquel entonces para promover y crear un plan de manejo complicado en Guatemala porque no es solo una entidad la que tiene acceso al lago de Atitlán, son las comunidades locales, municipalidades, AMSCLAE, COMNAP, diferentes entidades del Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces
pues un enredo ahí institucional que yo ya no participo, solo de la parte arqueológica, y creo que la situación está un poco estancada en ese caso. Excelente, muchas gracias, Sonia. No tenemos espacio para más preguntas, pero sí hay algunos comentarios que quedaron en el chat y en los comentarios de tanto de YouTube como de Facebook. Creo que valdría la pena, tal vez, Sonia, si puede luego pasar echando un vistazo, ¿verdad? Para pues poder contestar cualquier duda que haya surgido. Yo creo que regresamos ahora con Ana Lucía. Bueno, lastimosamente sí hemos llegado ya a la finalización de nuestro evento, porque creo que sí quedaron algunas preguntas ahí en el aire, pero quiero agradecerles a todos y a todas por sus preguntas y comentarios, por habernos acompañado, y quiero extenderle un especial agradecimiento a Sonia por haber aceptado la invitación para llevar a cabo esta UFM Talk. Igualmente, muchas gracias, Camilo, y al equipo del Museo Popol Vuh por habernos abierto las puertas para poder hacer este evento en sus instalaciones. Los invitamos a todos a que puedan venir a visitar sus colecciones, y también muchas gracias al equipo de New Media por toda la transmisión y todo el apoyo que nos brindaron. Por otro lado, los invito a que nos sigan en las redes de la Escuela de Posgrado. Nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, en donde estaremos publicando próximos eventos y nuestra oferta académica de cada trimestre. También nos pueden encontrar en nuestra página posgrado.ufm.edu o pueden escribirnos a posgrado@ufm.edu para recibir más información de nuestras maestrías, posgrados y cursos libres. Muchas gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.